13 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hoy hemos escuchado en este Evangelio el relato de la transfiguración. Se llama así transfiguración porque en este día Jesús cambió de aspecto. En realidad no es la primera transfiguración de Jesús. La más importante transfiguración del Señor fue cuando, dejando el cielo, vino a la tierra y tomó nuestra condición, se hizo humano como nosotros. Esa fue la primera vez que el Verbo eterno de Dios cambió de figura, cambió de aspecto y empezó a mostrarse como un ser humano. En realidad, lo que sucede en esta transfiguración que hoy hemos escuchado es que pudieron ver los apóstoles su verdadera identidad. Es decir, que bajo la apariencia humilde de la carne humana, que Jesús se ha hecho hombre, verdadero hombre como nosotros, pudo transparentarse su gloria divina, su poder, su majestad. Y esto a ellos les dejó verdaderamente impresionados. Les pareció espeluznante pensar que Jesús, con quien han convivido, que es su amigo y que es tan normal en el trato, encierra una identidad profunda que es asombrosa. Él es Dios mismo hecho hombre. Pero además en aquel momento pasaron otras cosas en las que también nos fijamos y que también encierran un mensaje precioso para nosotros. Por ejemplo, que conversaban con Jesús Moisés y Elías. ¿Cómo es esto posible?, puede pensar alguno, si vivieron varios siglos antes que Jesús. Pues sí, aunque vivieron varios siglos antes que Jesús, aquel día se aparecieron allí y conversaban con Jesús, ayudándonos a entender que Jesús es la plenitud de la revelación, que todo lo que los patriarcas y los profetas habían anunciado desde siglos antes se cumple en Jesús, que todo lo que Dios nos había enseñado sobre Él mismo durante tanto tiempo, ahora se ha hecho carne en Jesús. En Jesús tenemos la plenitud de la revelación. Además, dice que una nube los cubrió. Y también esto es muy sorprendente. Seguramente todos sabéis que Dios se sirve de las nubes para hacer notar su presencia en la historia de la salvación. Por ejemplo, si recordáis, en el capítulo 13 del Éxodo, dice, cuando salía el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, dice que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego. El pueblo de Israel percibió que estaba siendo acompañado y protegido por Dios porque una nube no los dejaba nunca solos, permanecía siempre sobre ellos, siendo para ellos una protección y amparo. Pero también en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, dice San Pablo: «Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor». De modo que para San Pablo llegar al cielo es ser arrebatados en la nube, es ser incorporados a esa nube que contiene a Dios mismo. O en el libro del Apocalipsis, cuando dice San Juan: «Y miré, y he aquí una nube blanca,
y sentado en la nube estaba uno semejante a un hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Se refiere a Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, coronado en gloria después de su resurrección, y que Juan ve que está sobre la nube. De manera que cuando viene una nube sobre ellos en este momento de la transfiguración, ellos entendieron que es Dios mismo, porque además es que les dirige la palabra y una voz les dice: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. También esto debió de sorprenderles enormemente. Hoy nosotros estamos ya acostumbrados a decir que todos somos hijos de Dios, porque ciertamente la mayoría de nosotros hemos sido bautizados, pero en aquel momento referirse a una persona como el Hijo de Dios era algo insólito. No, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y los israelitas eran cada uno de ellos criaturas de Dios que estaban a su servicio. Pero hijo es una cosa muy seria, muy importante. Nadie puede decir yo soy hijo de Dios, porque de la misma manera que los animales tienen crías que son animales y que los seres humanos tenemos hijos que son humanos como nosotros, si Dios tiene un hijo, ese hijo es Dios como Dios Padre. Y así es en realidad. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Este es mi Hijo, escuchadlo. Y esto les ayudó a los apóstoles a entender que Jesús, que es tan bueno con ellos y con nosotros, no es un amigo más, sino que es Dios mismo que se ha hecho nuestro amigo. Y les ayudará a entender cuando vean a Jesús en la pasión y en la cruz colgar sangriento sobre el madero, les ayudará a entender que ese que muere no es un hombre cualquiera, sino que Dios mismo ha venido a nuestro mundo para redimirnos. Qué pasaje tan impresionante, ¿verdad? De alguna manera también nosotros hemos de ser transfigurados. Nuestro cuerpo tomará un aspecto nuevo en la resurrección, cuando ya esté glorificado, sin enfermedades ni sufrimientos, y nuestra alma puede ir ya siendo transfigurada por la conversión. Si con la gracia de Dios Jesús nos va cambiando y mejorando, iremos siendo interiormente transfigurados. Feliz domingo para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.